Amén. Los saludo con la paz de Cristo. Amén. ¿Están contentos en la casa del Señor? Amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos bien entonces. Em, Tengo para compartir con ustedes una oración tremenda que hizo el Señor Jesucristo minutos antes de entregar su Espíritu en la cruz del Calvario. Y una oración impactante que yo estuve viendo, desgarradora, que hace el Señor y que lo vamos a ver en Marcos capítulo 15. Y la expresión que él dice es muy conocida, ¿no? Es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa expresión, ese clamor que el Señor hace en la cruz. Pero vamos a ir viendo un poquito todo esto. Marcos 15, versículo 25 al 39, vamos a leer. Realmente vamos a ver aquí las horas finales del ministerio del Señor en la tierra, pero vamos a ver por qué Jesús exclama de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué hace él esta oración allí en la cruz del Calvario? Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Dice así, Marcos 15, 25, era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Realmente, hermanos, en esta oración, yo lo estoy diciendo con mucho temblor y temor, porque son los momentos finales cuando Cristo está en la cruz del Calvario y Él está exclamando a Dios una petición por amparo. Él se sentía desamparado, pero ¿por qué? Si nosotros leemos los textos anteriores, en el día anterior, la noche que Jesús estaba en el Getsemaní, allí orando al Padre, junto con sus discípulos, podemos ver que el Señor, en su expresión de ya estaba empezando a vivir la agonía del peso del pecado que iba a estar sobre Él, ¿no? Yo, mientras preparaba este estudio, decía que sabemos nosotros que Cristo no era pecador, pero sí Él cargó con los pecados de la humanidad, con nuestros pecados. Y la noche previa a la crucifixión en el monte de Getsemaní, Él orando le decía al Señor: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se estaba refiriendo Jesús a no ir a la cruz. Jesús no le estaba pidiendo al Padre no morir en la cruz del Calvario. Lo que Cristo estaba sintiendo en esa noche era la muerte misma. Y lo que le estaba pidiendo al Padre era no morir allí, sino poder llegar a la cruz. Porque Él tenía bien definido y bien claro que había venido a la tierra a dar su vida en rescate de muchos, a morir por su pueblo Israel y por todos nosotros también hoy. Y Cristo estaba bien seguro y bien entendido de que su misión en la tierra era venir a morir en la cruz del Calvario. Pero la noche anterior la agonía era tan grande, tan tremenda, que hasta se sentía morir. Y después de clamar al Padre que le dé la oportunidad y la fuerza para llegar a la cruz, Dios le envía un ángel para que lo sostenga, ¿no? Lo aliente. Pero ahí vemos en la noche anterior que Cristo ya estaba padeciendo en su carne los sufrimientos
del juicio de Dios por los pecados de la humanidad que Él estaba cargando en ese momento. Entonces vemos que al día siguiente, luego que Cristo es, a la noche misma, cuando llega Judas, lo entregan, lo llevan a Él, al Señor, lo golpean, los desfiguran, lo lastiman, lo escupen, lo insultan, todo ese tipo de cosas. El Señor vivió esas horas previas a la cruz. Al día siguiente, a la hora novena, a la hora tercera, que es las 9 de la mañana, a Cristo lo cuelgan en la cruz del Calvario. Y yo me preguntaba, ¿por qué el Señor estaba en esta condición, soportando el pecado, ¿no? Pagando el precio? Estaba llegando el momento donde Él estaba tomándose realmente todas nuestras cargas, todas nuestras faltas, y llevándolas Él en su cuerpo. Y luego de todo eso que Cristo estaba viviendo, es crucificado a las 9 de la mañana, ¿no? Y mientras tanto lo insultaban, le seguían diciendo cosas, como hemos leído: sálvate a ti mismo, cómo eres el rey de los judíos, todas esas cosas, ¿no? Pero Cristo estaba allí comprando nuestra salvación. Ahí estaba el Señor cargando con los pecados del mundo. Pero hay algo interesante, algo que ahora vamos a ir viendo, que me golpeó mucho, que fue que cuando a las 12 del mediodía, el cielo se oscureció, mostrando las tinieblas que había sobre la tierra, la oscuridad, como sucede hoy, hermano, las tinieblas, la oscuridad que dominan este mundo, ¿no? Pero Cristo estaba en la cruz del Calvario, haciéndose cargo de nuestras culpas, de los pecados de Israel y de la humanidad, y trayendo libertad también. Pero no me quiero salir de ese tema. De lo que quiero compartir con ustedes es que cuando el Señor llega minutos antes de morir, de entregar su espíritu, clama esta oración: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Realmente lo que tenemos que entender es, acá hay cosas muy importantes. El pecado es una barrera delante del hombre y de Dios. El pecado interrumpe la comunión con Dios. El pecado es lo que destruye la comunión íntima con el Señor. Cuando Cristo cargó los pecados de la humanidad, el Padre tuvo que dejarlo, porque no podía ver el pecado, aunque estaba su Hijo allí, porque Dios es santo. Y Dios es santo, entonces no hay comunión con las tinieblas, no hay comunión con Dios con el pecado. Si bien su Hijo no era un pecador, estaba cargando con los pecados de la humanidad. El Padre, con su suprema santidad, con su majestad, tuvo que dejarlo al Hijo. Y el Hijo clamó, porque yo pensaba en esto: ¿no era terrible para el Señor la agonía anterior, de la noche anterior? No fue tan terrible la cruz, no fue tan terrible los azotes, no fue tan terrible que lo hayan insultado, escupido, lastimado. Dice que su rostro fue desfigurado. Lo más terrible que Jesús tuvo que sufrir fue no tener la comunión con el Padre. Que su Padre no esté con él, que haya perdido el contacto con el Padre, fue lo más doloroso que Cristo vivió. Yo creo que en la vida de un cristiano, lo más terrible que nos puede pasar es perder la comunión con el Señor. Que el pecado en nuestra vida nos corte la comunión íntima con el Padre. Eso es lo más doloroso que Cristo estaba viviendo. Por eso clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabía bien por qué. Porque el pecado que estaba sobre él no le permitía tener la comunión con un Dios santo, 3 veces santo. Entonces yo pensaba en este tema. Hoy el mundo cristiano vive el evangelio livianamente. Hoy el mundo cristiano vive un evangelio mundanal, contaminado, corrompido. ¿Cómo puede tener comunión con un Padre Santo? ¿Cómo puede haber comunión si en nuestro medio reina el pecado y la maldad? ¿Cómo puede haber comunión con un Dios todopoderoso si todavía en nuestro corazón hay cosas que a Dios no le agradan? Entonces Dios no pudo tener comunión con su Hijo por el pecado de la humanidad. ¿Cómo pretendemos nosotros tener comunión con un Dios santo si en nuestra vida hay cosas que no están arregladas? Entonces Él clamó y Él necesitó el amparo de Dios. Una vida, aunque nos digamos cristianos, una vida que no está en comunión y en santidad con Dios, está desamparada. Y una vida desamparada está a merced de los peligros espirituales que hay en este mundo. Por eso es importante que podamos nosotros entender que Cristo en ese momento lo que más
sufrió fue no tener a papá cerca, no tener a Dios con él, ¿no? No sentir la presencia del Señor. Y esto lo pongo para nosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado, mientras estamos en nuestro hogar o en la iglesia o en donde estamos, en el trabajo, y oramos y cantamos y leemos la palabra, que sentimos la presencia del Señor? ¿Y cuántas veces nos ha pasado que no? ¿Cuántas veces pasa que en nuestro medio lo que hay es emoción, sensacionalismo, un efecto visual, un efecto emotivo, pero no sentimos la presencia del Señor? No, esto es importante, porque cuando eso está sucediendo es porque hay algo en nuestra vida que no está bien. Porque el pecado corta la comunión con el Padre. El pecado de la desobediencia, el darle la espalda al Señor, el no obedecer su palabra, el no someternos a ella, corta la comunión con nuestro Padre Celestial. Porque Él es santo. El problema no es del Señor, es nuestro, ¿no? Cristo en ese momento estaba tomando los pecados de la humanidad y era necesario que así fuera, porque gracias a eso hoy somos nosotros vencedores, porque Cristo venció la muerte, venció la cruz del Calvario, hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, nos ha dado victoria, nos ha dado libertad, nos ha perdonado nuestros pecados. Pero es importante mantener en nuestra mente y nuestro corazón la conciencia de que no podemos darnos el lujo de descuidar una salvación tan grande. No podemos darnos el lujo de alivianar el mensaje del Señor. No podemos darnos el lujo de enfriarnos, de entibiecernos. No podemos darnos el lujo. Entonces tenemos que clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor mirará nuestro pecado. Tenemos tiempo entonces para arrepentirnos y ponernos a cuenta con Él. Y Cristo, en ese momento, aunque Él sabía que iba a vencer la muerte, que iba a vencer la cruz, iba a estar con el Padre, pero en ese instante sufrió la descomunicación con el Señor, con el Padre. Entonces yo me pongo a pensar en el Señor y en mi vida, digo, no puede haber un instante en nuestra vida que perdamos la comunión con el Padre. Así que estemos alertas, estemos atentos, porque realmente hoy lo decía Oscar también, el tiempo del Señor está cerca, Cristo viene pronto y en su palabra Él nos dice: velad y orad, ¿no? Como le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. En los tres evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, se menciona el Getsemaní. En Juan no. Juan 17, Jesús ora por sus discípulos. Y cuando ora por sus discípulos, Jesús dice: Padre, la hora ha llegado, ¿no? Es como, y ahí empieza el Señor a orar por sus discípulos, no solamente por ellos, sino también por nosotros, por todos los que íbamos a creer en Él y en su palabra, y en el Padre a través del Hijo que nos ha sido enviado. Entonces, pensaba en esto, ¿no? Lo que padeció el Señor, y pensaba en que a veces tomamos las cosas livianamente. A veces el Evangelio parece un espectáculo para que la gente venga a entretenerse, y hay ofertas, y venga a recibir, y Dios te va a dar la casa, Dios te va a dar ese auto que quieres, Dios te va a dar... Y Dios quiere darnos la salvación. Y Cristo pagó un precio, yo estaba leyendo, un precio elevadísimo por nuestra salvación. Él fue lacerado, golpeado, maltratado, desfigurado, insultado, clavado en la cruz con los malhechores. Él dio su vida por nosotros, derramó su sangre, no, porque luego de que murió la lanza lo atraviesa y ahí sale agua y sangre de su cuerpo. El agua que tipifica la palabra, que nos santifica, que nos purifica, que nos lava, que nos limpia, y la sangre de Cristo que nos perdona todos nuestros pecados, que nos compró, que nos redimió. Todo eso el Padre lo estaba viendo. Lo que no podía ver era el pecado. El pecado lo tuvo que dejar al Hijo de allí. Pero Cristo sabía que lo que Él estaba haciendo era para que hoy nosotros gocemos y disfrutemos esta salvación tan grande. No como en algo que le pidamos a Dios cambiar el auto, entonces no usemos a Dios con esa manera, sino que agradezcamos a Dios porque Él nos compró, nos redimió, nos salvó en esa cruz, ese día, cuando Él estaba allí, muriendo por cada uno de nosotros. Hoy lo que pasó en Francia, entre otras cosas que hace este diario, era bromas pesadas, claro, burlarse de diferentes religiones, inclusive de Cristo mismo, de todas, ¿no? Bueno, estas personas del Islam, los musulmanes,
sabemos cómo actúan, pero ellos lo hacían con todas las religiones, se burlan de todas las religiones. Qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo es esta actitud delante de... Tendría que haber respeto y reverencia por Cristo, ¿no? Pero bueno, es el mundo, así está el mundo. Pero el Señor también murió por ellos. Dios tenga misericordia para que se arrepientan todavía y puedan llegar a ser salvos también. Pero por eso les digo, el Evangelio de Jesucristo no es el pare de sufrir, o venga a recibir, o tenga, tome, reciba, que quiere, oramos. ¿No? Hoy dijo Juan Carlos bien claro, ¿no? No oramos por sanidad, vayan y sanen, ¿no? Sanen en el nombre de Jesús. También oramos por sanidad, pero no, sanen en el nombre de Jesús. Entonces fíjese cómo se ha desvirtuado todo, cómo ha cambiado todo, cómo se ha echado a perder todo. Y el Padre, nuestro Padre Celestial, que ha dado a su Hijo en la cruz del Calvario, que no ha podido estar con Él por el pecado, siendo un Dios tan santo, ¿cómo nos verá a nosotros? Que tomamos el Evangelio a la ligera, que tomamos las cosas de Dios como así, bueno, está bien, Dios sabe cómo soy, Dios sabe que yo soy así. Y total, pero Dios, yo mientras meditaba esto, temblaba mientras meditaba esto, mientras preparaba esto, porque digo, Señor, estando en la cruz del Calvario, clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él sabía que sin Dios nada podemos hacer. No, Cristo mismo, Cristo siendo hombre, Cristo siendo Hijo de Dios en la tierra, Cristo estando en la cruz de Calvario, Él sabía que sin el Padre, sin la comunión con el Padre, nada puede hacer. Entonces yo lo transmito esto a nosotros, a la iglesia, a cada uno de nosotros. No tenemos que descuidar un minuto nuestra comunión con Dios. Y si en algo hemos faltado, como cada vez que lo hacemos y oramos, tenemos tiempo para arrepentirnos, ponernos a cuenta con Él y humillarnos delante de Él para que nos perdone, nos limpie, nos renueve y volvamos a sentir, como lo dije antes, ¿no? Cuando leamos la palabra, cuando cantamos, cuando estamos juntos, o en nuestra casa, o en nuestra intimidad, sentir la presencia del Señor, ¿no? Sentir ese fuego, sentir, es hermoso y es tremendo, y no es emocional, no es superficial, es profundo. Cuando estamos en casa orando, en nuestra intimidad, y sentimos que el Señor está con nosotros. Es maravilloso. Sentimos el gozo, la paz, la salvación y la esperanza, ¿no? Como hoy también fue dicho, que Cristo viene pronto. Así que, hermanos, les quiero dejar esto. Solamente es lo que tengo en mi corazón, ¿no? Quizá hay mucho más para decir y para agregar, pero yo quería compartir esto, ¿no? De tener esta comunión con un Dios santo en un mundo que cada vez se corrompe más, pero que nosotros podamos mantenernos en comunión y en santidad y en obediencia para que cuando Cristo venga podamos entrar con Él. Amén. Dios lo bendiga. Gracias, Ángel. Bueno, para terminar la reunión, ¿hay alguien que vino por primera vez? Quisiera preguntar abiertamente. No veo a nadie. Bueno, ¿alguien se podría ir temeroso esta noche de todo lo que escuchó? Quiero cerrarlo abiertamente, el culto hoy, porque se hablaron de muchas cosas trágicas, ¿no? Podemos decir que hemos escuchado, que están pasando, pero sabemos que ponemos un pie en la calle y de acá no salimos con el diario de abajo del brazo, ¿no? Acá salimos con la palabra de Dios. Entonces, resumiendo, todo esto está pasando, pero nosotros confiamos en lo que está acá escrito. Y sabemos que poniendo un pie en la calle, Dios no nos va a desamparar. Que Dios va a cubrir nuestra casa, que Dios va a cubrir nuestros hijos, nuestras familias, nuestras vidas, nuestros trabajos, toda nuestra familia, porque es la promesa del Señor, ¿no? Nosotros tenemos que confiar en Él, tenemos que obedecer su palabra y estar expectantes de todo lo que está pasando, estar entendiendo todo lo que está pasando, no preocupándonos, sino ocupándonos de aquellos que necesitan la palabra de Dios. Hermanos, vamos a hacer una pequeña oración para cerrar y nos vamos a despedir con la paz del Señor.
Señor, gracias te damos por este miércoles, Dios mío, en el que te adoramos, en el que te alabamos, en el que escuchamos tu palabra, en el que reflexionamos, Señor, en nuestros deberes, en nuestras obligaciones, en nuestro compromiso con tu palabra, Señor. No queremos apartarnos un milímetro de tu camino, Señor. Por favor, Padre, muéstranos en el momento en que nos equivocamos, en el momento en que desfallecemos, en el momento que te fallamos, Señor. Yo lo hago, Señor, todos los días. Yo sé que te fallo. En algún momento del día yo te estoy fallando, Señor. Pero sé que tu mirada está sobre mí, Dios. Sé que tus ojos están sobre mi vida, sobre cada paso que voy, sobre cada decisión que tomo, en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, con mi trabajo, Señor, con mis obligaciones, en cada semáforo, Señor. Como decía el pastor, tengamos cuidado, Señor. Tengamos cuidado, hermanos, en cómo nos conducimos, para que esa luz siga brillando y seamos un claro ejemplo, un puerto de aguas vivas para aquellos que lo necesitan, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este primer miércoles de oración, de bendición, de estar en tu casa, Señor, de alabarte, y oramos por toda nuestra iglesia, por todos nuestros hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.